La liga inglesa es el torneo en el que se compite por puntos más antiguo del mundo, por lo que su historia es muy amplia y hay varios equipos que en algún punto fueron importantes, logrando salir campeones de la máxima categoría, pero actualmente se encuentran en divisiones inferiores sin figurar en la élite desde hace varios años. Vamos a repasar un poco su historia, los títulos ganados y cómo les ha ido en este último siglo. Así que sin mucho más, comencemos. There's Rooney, overhead kick, oh my word, that's amazing, that's sensational, I just can't believe what I've seen, only Wayne Rooney can produce a piece of genius like that. Iniciamos hablando del Preston, que fue el primer campeón de primera división, siendo uno de los miembros fundadores de la Football League, como se conocía la estructura de la liga inglesa antes de pasarse a llamar Premier League en 1992. Este equipo ganó los primeros dos campeonatos de liga en 1989 y 1890. Además también ganó dos FA Cup, una en estos mismos años y luego en 1938. Esa fue su época de mayor gloria durante los inicios del fútbol inglés, ya que durante la mayor parte de su historia han estado en divisiones inferiores. En los años 50 tuvieron una buena época, logrando dos subcampeonatos en la máxima categoría, pero desde 1961 no juegan en la primera división inglesa, siendo el único equipo campeón en nunca haber jugado en la actual Premier League. Curiosamente, el mítico David Beckham jugó una temporada en este club, en la 94-95, cedido desde el Manchester United con 19 años. En el año 2000 vuelven a estar en segunda división con David Moyes como técnico. En esa primera temporada quedaron en cuarta posición y estuvieron cerca de lograr su primer ascenso a Premier, pero perdieron la final del playoff ante el Bolton. Luego en el 2005 llegarían nuevamente a la final del playoff, pero volverían a perder, esta vez ante el West Ham. Ya en ese momento la segunda división era la Championship, como la conocemos actualmente. En 2011 sufrirían un descenso a tercera división y para el 2015 volverían a la Championship, donde hasta la fecha se mantienen compitiendo en la parte media de la tabla, sin luchar seriamente por el ascenso y compitiendo en las copas nacionales. Así que este histórico club hasta la fecha solo aparece en los libros por esos primeros años del fútbol inglés, donde disfrutaron de sus únicos títulos y pocos momentos de gloria. Pasamos ahora a otro equipo que sus mayores éxitos también los cosecharon a comienzos del siglo XX, el Sheffield Wednesday, que ganó 4 ligas inglesas en 1903, 1904, 1929 y 1930. También 3 FA Cup, una Community Shield y una Copa de la Liga, su título más reciente que levantaron en 1991. Algunos jugadores como el Dibu Martínez o Ross Barkley tuvieron un breve paso por este club en este siglo. Lo cierto es que el Wednesday estuvo en la primera categoría durante la mayor parte de su historia y jugó en los inicios de la Premier, quedando en la séptima posición en 3 temporadas durante esa década del 90, hasta que en la campaña 99-2000 descenderían ocupando la casilla número 19 y sería su última temporada en primera división hasta la fecha. Durante los siguientes años vagarían en la parte media-baja de la tabla e incluso sumarían 2 descensos a tercera división. Para la temporada 2015-2016 y la 2016-2017 lograrían meterse en 2 ocasiones a los playoffs de ascenso. Primero estuvieron bastante cerca de lograr su vuelta a la Premier, pero perdieron la final del playoff en 2016 ante el Hull City por 1-0 y al año siguiente no pasarían de semifinales, cayendo ante el Huddersfield. En esa temporada 16-17 hicieron su mejor campaña, terminando cuartos con 81 puntos. Luego de eso no volverían a figurar y en los últimos años han sido un equipo principalmente de la zona baja de la clasificación y no cuentan con chances reales de alcanzar su regreso a la Premier, lo que deja su historia ya muy rezagada con esos 4 títulos de liga en los inicios y viendo como su acérrimo rival, que es el Sheffield United, que en las últimas temporadas ha logrado varios ascensos y llegó a competir con los grandes de la Premier en la zona alta, algo que el Sheffield Wednesday ve casi como una utopía a estas alturas, a pesar de ser el equipo de la ciudad con más historia y títulos. Continuamos con los Blackburn Rovers, otro club histórico que hizo parte de los miembros fundadores de la Football League. Lograron alcanzar 3 títulos de liga, 2 de ellos también en los inicios de la competición, que serían en 1912 y 1914, y la última mucho más reciente y un campeonato muy recordado en la temporada 1994-1995.
Aquel equipo tenía como gran figura a Alan Shearer y de la mano de Kenny Dalglish en el banquillo. Ese año los Rovers se impusieron al United de Sir Alex Ferguson con 89 unidades, quedando un punto por encima de los Diablos Rojos, con el histórico delantero inglés marcando 34 goles y ostentando el récord de más anotaciones en una misma temporada junto a Andy Cole en el Newcastle, que posteriormente rompería a Erling Haaland en la campaña 2022-2023 marcando 36. Volviendo a los Rovers, también levantarían 6 FA Cup, la gran mayoría a finales del siglo XIX, y en este siglo llegaron en 2 ocasiones hasta semifinales, en 2005 siendo goleados por el Arsenal y en 2007 cayendo ante el Chelsea. Su último título en territorio inglés hasta el momento fue una Copa de la Liga que ganaron en 2002, donde vencieron en la final al Tottenham por 2-1, con una anotación justamente del ya mencionado Andy Cole. A nivel europeo, tras ganar la Premier en el 95, jugarían la Champions League por primera vez, pero quedarían eliminados en fase de grupos. Ganarían una Copa Intertoto en 2008 y participarían en varias ocasiones en la Copa de la UEFA. Tras esa buena década del 90, el club se mantuvo en la Premier, alcanzando máximo la 7ª o 6ª posición en la tabla, hasta que en la temporada 2011-2012 descenderían a Championship junto al Bolton y a los Wolves. 5 años después volverían a descender, cayendo a League One, donde solo estuvieron una temporada. Lo complejo es que desde que están en segunda nunca han logrado ni meterse en los playoffs de ascenso, por lo que su regreso a Premier se ve bastante complicado. Mismamente esta temporada están más cerca de volver a caer en League One que de subir a la máxima categoría inglesa, donde supieron ser protagonistas tanto en sus inicios como en las últimas décadas. Seguimos con un equipo que estuvo en la Premier hace menos de 10 años, el Huddersfield, que fue campeón de la liga inglesa en 3 ocasiones, en 1924, 1925 y 1926, siendo el primer tricampeón de toda la historia. También alzaron una FA Cup y una Community Shield en esa época, y a pesar de esos primeros años de gloria, desde mitad de los años 50 el equipo se la ha pasado mayormente en segunda división, y desde 1972 no pisaba la máxima categoría hasta su ascenso en la temporada 2018-2019. Ese año en Premier lograron salvarse del descenso con 37 puntos, pero la temporada siguiente harían una de las peores campañas de la era Premier, sumando tan solo 16 puntos en 38 jornadas, ganaron tan solo 3 partidos y perdieron 28. Esa fue la última imagen que dejaron en la primera división. Después de ese año, solo en una temporada estuvieron cerca de volver a ascender, y fue en la campaña 2021-2022, dirigidos por el español Carlos Corberán, el actual entrenador del Valencia, donde finalizaron en la 3ª posición, perdiendo la final del playoff ante el Nottingham Forest por 1-0, otro histórico club que volvía a la Premier después de 23 años de ausencia. Sin embargo, 2 años después, el Huddersfield desciende a League One, donde actualmente se encuentran, aún buscando lograr el ascenso a Championship. Es un club que, más allá de esos títulos logrados a inicios del fútbol inglés, en la época reciente ha tenido muy poco protagonismo, y su participación en la élite se reduce a esas 2 temporadas en la década pasada, donde su rendimiento fue bastante pobre. El Portsmouth lleva más de una década sin pisar la Premier League tras su descenso en 2010. El Pompey, como se le conoce, logró colocar su nombre entre los campeones de primera división inglesa, levantando el título en 2 ocasiones, en 1949 y 1950. También tienen en sus vitrinas 2 FA Cup. La última la ganaron en la temporada 2007-2008, venciendo en Wembley al Cardiff por 1-0. En ese equipo campeón estuvo el histórico Sol Campbell, la Sana Diarra o el galés Suley Muntari. Eso les daría boleto para disputar la Copa de la UEFA la temporada siguiente, quedando eliminados en fase de grupos. Más allá de eso, el Portsmouth después de los años 60 ha estado alejado de la élite del fútbol inglés. Estuvieron muchos años en la segunda división, hasta que en 2003 ascenderían por primera vez a la actual Premier League, donde estarían durante 7 temporadas, siendo un equipo de la zona media de la tabla, pero por problemas económicos y sanciones para la campaña 2009-2010 sufrirían una deducción de puntos, lo que terminó sentenciando su descenso a la Championship. Curiosamente, en esa temporada, con tantos problemas a nivel institucional, se metieron en la final de la FA Cup nuevamente, pero caerían ante el Chelsea 1-0 con gol de Didier Drogba, ese Chelsea dirigido por Carlo Ancelotti.
Estando ya en segunda división, el Pompey no se pudo recuperar y sumaron 2 descensos más en 2012 y 2013, que los llevaría a caer hasta League 2, la cuarta categoría en Inglaterra. Así que desde esa crisis financiera en 2010 no han podido recuperarse completamente. En 2024 lograron su ascenso a la Championship, pero no tienen equipo para luchar más que por mantenerse en esa categoría. En esta temporada, por ejemplo, se encuentran en la posición 19 hundidos en la tabla. Así que es un club que tuvo sus buenos momentos en este siglo, pero sus mejores años ya quedaron bastante lejos en la historia. Ahora es momento de hablar de un equipo que ha tenido mucha participación en primera división durante este siglo, el West Bromwich Albion, que descendió por última vez a Championship en junio de 2021 con Sam Allardyce como técnico desde diciembre hasta finalizar la temporada. Sumaron solo 26 puntos, ocupando la penúltima posición, y de esa manera volvían a descender solo una temporada después de haber vuelto a la Premier. Sin embargo, como digo, el West Brom fue un cuadro habitual en la Premier en los últimos años. Del 2000 al 2010 fueron más que todo un equipo ascensor que no se mantuvo durante más de 2 años seguidos en primera, hasta que en 2010 con Roberto Di Matteo como entrenador ascenderían y se mantendrían en Premier durante 8 campañas seguidas. Durante esos años por allí pasaron jugadores como Johnny Evans, Darren Fletcher, Salomón Rondón o Romelu Lukaku. Sin embargo, en la temporada 17-18 se cortaría la estabilidad que habían tenido en la parte media-baja de la Premier y quedarían colistas con 31 puntos, bajando una vez más a segunda categoría. Allí estarían 2 años hasta que ascienden nuevamente para esa temporada 2020-2021 que ya mencionamos, donde no pudieron mantenerse, y en esos últimos 5 años han tenido inicios de campaña prometedores, pero cayéndose en la segunda vuelta. En la temporada 2023-2024 llegaron a los playoffs de ascenso, también con Carlos Corberán en el banquillo, pero no pasarían de semifinales perdiendo ante el Southampton. Hablando históricamente, el West Brom fue otro de los miembros fundadores de la liga, levantaron una de ellas en 1920, pero además cuentan con 5 títulos de FA Cup, el último ganado en el 68, además de una Copa de la Liga y 2 Supercopas de Inglaterra. Son varios trofeos para un club que en la actualidad y en los últimos tiempos no figura entre los grandes. Por último tenemos al Derby County, otro club de los más antiguos del fútbol inglés, que disfrutó de sus mejores años en la década del 70. Allí ganaron la liga 2 veces, en el 72 y en el 75, y suman también una FA Cup y una Community Shield. Ese es su último título en la máxima categoría, ya desde 1975. A nivel europeo hay que destacar que lograron avanzar hasta semifinales de la Copa de Europa, lo que es hoy la UEFA Champions League, en la temporada 72-73. Serían eliminados a un paso de la final por la Juventus del histórico Dino Zoff y Fabio Capello. Luego de esos buenos años en el 70, tras algunas temporadas en segunda, ascienden a la Premier en el 96, se mantienen en la zona media de la clasificación hasta que en 2002 descienden. Estarían 5 años en segunda categoría y vuelven a la Premier para la temporada 2007-2008, donde ese año realizan la peor campaña de toda la historia de la Premier League. Sumaron solo 11 puntos en 38 jornadas, ganaron solo un partido en toda la temporada, que fue por 1-0 ante el Newcastle de local, y anotaron tan solo 20 goles recibiendo 89 en contra, un récord negativo que parece imposible que otro equipo llegue a superar. Tras ese estrepitoso descenso se han metido a playoff de ascenso en 4 ocasiones. En la 13-14 finalizaron terceros y pintaban como favoritos, pero perdieron la final ante el Queen's Park Rangers. 2 años después, en la temporada 15-16, quedarían en la 5ª posición, pero serían vencidos fácilmente por el Hull City en semifinales. En la 17-18 sería el Fulham quien arruinaría sus esperanzas en semis, y la última campaña donde el Derby ilusionó a su hinchada con el ascenso a Premier fue al año siguiente, con Frank Lampard de entrenador y futbolistas muy interesantes en plantilla como Fikayo Tomori, Harry Wilson o Mason Mount. Lamentablemente en la final caerían ante el Aston Villa 2-1. Tras esa buena campaña y la salida de Lampard, el equipo no volvió a competir arriba e incluso caerían a League One en 2022 con Wayne Rooney como entrenador y jugador, tras sufrir una deducción de puntos por problemas administrativos. Por fortuna, en solo 2 temporadas lograron volver
y actualmente buscan encaminar un buen proyecto de la mano del entrenador que los ascendió para ilusionarse con volver a la Premier. Bueno, eso ha sido todo en este video. Déjame en comentarios si conocían un poco la historia de estos clubes y qué recuerdos tienen de ellos en el último tiempo. Sin mucho más, los invito a que se suscriban al canal, den like si les gustó y nos vemos en un próximo video.